Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. El último titular de un medio de comunicación dice: presos se vistieron de guías para ingresar municiones a la penitenciaría. Los internos se vistieron como guías penitenciarios con el objetivo de evadir los controles. La policía incautó municiones de diferente calibre, alimentos y cargadores. También se conoció de la detención del director de la penitenciaría y su posterior liberación. Y bueno, se menciona que el parte policial mal hecho permitió la liberación del director de la penitenciaría. 9 funcionarios fueron detenidos por ingresar objetos prohibidos a las cárceles de Guayas y tienen orden de prisión, pero bueno, muchos también han sido liberados. Y también de otro de los temas que llaman mucho la atención y las cosas inverosímiles que se han encontrado, además del enorme arsenal de armas, de equipos de alta tecnología, pero también cerdos, gallos de pelea, hasta una piscina de tilapias. ¿Cómo metieron eso? Es la gran pregunta. Gracias a Hugo Espín por estar con nosotros. Bienvenido. Y bueno, ¿cómo entender todo lo que está pasando en torno a esta crisis carcelaria que con esto último parece de risa, parece de replay, pero es real? Muy buenos días. Realmente el tema de la crisis carcelaria no es algo nuevo. Hemos venido viendo emergencia tras emergencia, estados de emergencia en los que supuestamente la policía y Fuerzas Armadas no podía ingresar cuando era un verdadero absurdo el pensar que toda la fuerza de un estado se ve neutralizada por 8 fusiles o 10 fusiles dentro de una cárcel. En principio, esto es lo que se decía. Hoy vemos que la policía y las Fuerzas Armadas pueden entrar las veces que quieran a los pabellones que requieran y se han encontrado cada vez más novedades. Lo sorprendente es que después de una gran requisa realizada por policía y Fuerzas Armadas de manera conjunta, en los últimos días me refiero, se realiza una nueva requisa exclusivamente por Fuerzas Armadas 3 horas más tarde. Con autorización o por orden de quién, no sabemos, pero esto evidentemente conllevó a la renuncia del director del SNAI horas más tarde, donde se encuentra 10 veces más munición y armamento del que había sido requisado luego de las ruedas de prensa dadas por los privados de la libertad. Todo esto nos dice que evidentemente existe una falta de control al interno y al externo, porque las armas no llegan de la nada, vienen desde algún lugar del mundo, cruzando fronteras, cruzando avenidas principales, ciudades, para focalizarse en los centros de detención, que se convirtieron en los nuevos cuarteles generales de todos estos grupos de delincuencia organizada. Lo que sucede dentro de las cárceles se replica en las ciudades. Se lo evidenció cuando habían los golpes en la ciudad de Esmeraldas y Guayaquil, donde habían ataques a buses, donde habían ataques a gasolineras, donde hubo ataques a miembros policiales, mientras al interior se generaban motines. Entonces hay una correlación directa. Esto nos lleva igualmente a una necesidad de entender que las políticas públicas de seguridad se ven trastocadas cuando vemos a un oficial parado detrás de quien da la rueda de prensa, privado de la libertad, cuando vemos que un candidato presidencial con su simple decisión va y se pone en un poste un disruptor de señal para demostrar que puede cortar en su gobierno, cortar las señales de celular de los privados de la libertad. O sea, fue tan fácil que en 10 minutos subieron y pusieron una antena que generaba disrupción de señal, tal como sucede en los bancos, pero durante 2 años y medio no se ha podido controlar las comunicaciones y ruedas de prensa que dan los privados de la libertad. Las tilapias, las chancheras, ¿Cómo eh, meten tilapias? Eso fue de las cosas que más me ha llamado la atención, la verdad. evidentemente se establece una correlación directa con quien ejerce el control. No hay otra opción. Pero más que control o falta de control, Hugo, ¿no será que también hay complicidad con las autoridades de adentro? Es que cuando hablamos de falta de control, no solamente es una cuestión de que dejemos pasar por la puerta principal, es por qué no se han conseguido comprar durante 2 años y medio los escáneres, no se han conseguido las cámaras. Existe una complicidad evidente y inclusive preocupante. Se han hablado de acuerdos del gobierno con los privados de la libertad. Cuando se posesionaba el director de la CIES, el coronel Fausto Cobo, el presidente de la República, decía que ya había logrado tener una correlación, que era un verdadero berraco,
por haber relacionado, haber entrado y conversado directamente con Fito. Para muchos de quienes estamos o que pensamos que la seguridad no se negocia, que el Estado no puede sentarse a negociar, las declaraciones de un candidato, las declaraciones de un presidente son igual de preocupantes, porque efectivamente la crisis de seguridad que se vive en este momento es por la falta total de una política de seguridad pública. Seguimos dando palazos de ciego. Cuando algo funciona, nos disparamos 10 veces más en lo mismo durante 2, 3 días. La siguiente semana seguimos con la siguiente novedad y una vez más todas las fuerzas del Estado se dedican a perseguir este nuevo evento o nueva situación que se ha presentado. Hay coincidencias que también preocupan, ¿no? Es decir, se generan eventos en la cárcel y a los pocos días caen toneladas de droga. Hay compensaciones, hay una serie de condiciones para demostrar efectividad, qué es lo que realmente está pasando. No se puede pensar de ninguna manera que un encaletado dentro de la estructura física de la cárcel se lo pueda hacer con un tema de sorpresa o con un tema de control interno. Es evidente que tiene que haber una complicidad con Ujú. quienes están ejerciendo el control, entre comillas, de los centros de privación de la libertad, porque si el encaletado implica que tienen que afectar la estructura, alguien tenía que haberles facilitado las herramientas para hacer los huecos, para tapar los huecos y para poder reaperturarlos cuando lo necesiten. Entonces, evidentemente, esto no es una cuestión de la noche a la mañana. Hay que ver qué es lo que ha venido sucediendo en todas las remodelaciones. ¿Por qué hasta el día de hoy los presos son los que controlan las puertas? ¿Por qué hasta el día de hoy no tenemos cámaras de seguridad en todas las partes internas de los centros de privación de la libertad? Y si hay un evento, ¿por qué no se puede controlar inmediatamente? Hemos visto con horror escenas donde en los patios se descuartizan personas ante los ojos incautos o simplemente silentes de quienes ejercen el control desde afuera. Hay una ley del uso legítimo de la fuerza. Cuando se está ejecutando un asesinato en condiciones tan grotescas, tan brutales, ¿por qué no se dispara? ¿Por qué permitimos? Porque están del otro lado, del lado de los privados de la libertad. Tenemos que ser observadores pasivos de lo que está sucediendo. No hay flagrancia como para generar una intervención. ¿Por qué nos llenamos de drones y de helicópteros fotografiando lo que pasa en una cárcel sin tomar una acción? Ese tipo de cosas son las que van a ser evaluadas en algún momento judicialmente. Yo decía, no pueden pasar a la historia más de 600 muertos, 450 en amotinamientos y más de 150 en números generales de lo que se conoce por redes sociales, por las informaciones públicas de lo que se ha venido dando en los últimos 3 años y no pase nada. Evidentemente esto conllevará, no es que puede, conllevará un proceso judicial donde se tendrá que establecer las responsabilidades directas e indirectas. Evidentemente, una vez más, nosotros tenemos que entender que la seguridad no es un tema aislado, no es solo un punto en relación a cómo se ejerce el control, militarizando o llenando de policías las calles. Tampoco se puede entender que los centros de rehabilitación sean bodegas humanas, que yo lo he mencionado en varias ocasiones. Así es. Hasta el día de hoy son bodegas humanas. Lo que nosotros deberíamos tener es, como su nombre lo indica, centros donde se generen actividades productivas que generen autosustentación de los propios centros de rehabilitación, pero que también le den una alternativa a personas que eventualmente no tuvieron una alternativa en su vida y que los llevó a estar dentro de la privación de la libertad y que están cumpliendo una condena, y algunos de ellos condenas extremadamente largas que implican prácticamente toda su vida. Entonces, si estas personas no tienen ninguna motivación para continuar un día después, lo que tenemos es reestructuración de grupos delincuenciales que lo que han venido haciendo es verdaderos institutos o universidades del delito, que se lo ha mencionado en múltiples ocasiones, pero hasta el día de hoy no se ven cambios. O sea, no podemos seguir pensando que si no se pueden poner escáneres, ¿cómo se van a poner talleres? ¿Cómo podemos pensar en rehabilitación social cuando se siguen negociando porciones de control interno donde a los presos se les entrega pabellones clasificándolos por el grupo delincuencial al que pertenecen? Donde no existe un control del Estado para que clasifique la peligrosidad, sino que la clasificación la establece la afiliación. Entonces, quien llega sin afiliación a un grupo Le delincuencial, toca afiliarse. por supuesto. O si no, pasa a la lista de los ejecutados en el próximo amotinamiento. Los motines son conocidos con anterioridad, con antelación. ¿Por qué esperamos a que se den? ¿Por qué no ha habido intervenciones? Y repito, hoy hemos visto que cuando el Estado quiere intervenir, lo hace. Que cuando el Estado, cuando la policía quiere ingresar a un pabellón, lo hace.
lo han hecho en 3 ocasiones solo este fin de semana, y en diferentes pabellones, sin incidentes mayores, pero con resultados impresionantes de los que estamos hablando. Porque si usted recordará, hubo una piscina en el Ture, que casualmente se había dado una inundación y veíamos aguas cristalinas, donde los presos saltaban al agua y disfrutaban de un día de piscina, donde hemos visto fiestas en pleno estado de emergencia, el lanzamiento de juegos pirotécnicos desde adentro de la penitenciaría. Increíble. ¿Sí? O sea, se han dado cosas que son tan absurdas como increíbles sacadas de una película. Manos de ¿Sí? pelea, chanchos, piscina de tilapias de exportación. O sea, es realmente increíble. Y lo raro de esto es que no tenemos una autoridad responsable que diga, esto pasó, esta persona es la que estaba hecho cargo de la seguridad. Lo del tema del director, para mí es extremadamente preocupante encontrar en las oficinas del director encaletadas armas, municiones, droga, ¿sí? Y evidentemente, los jueces, y esto hay que entenderlo también, la policía se queja permanentemente de los jueces y los jueces se quejan permanentemente de la falta de técnica y precisión en los partes policiales. Hoy criticaba un parte presentado por la policía en el que hace referencia a una munición que se ha capturado, municiones 15, municiones 9 milímetros y 38 municiones calibre 40 milímetros. 40 milímetros, perdón, el calibre significa el diámetro de la punta de la ojiva. Si ponemos en 40 milímetros son 4 centímetros de diámetro. Entonces, obviamente, si realizo un parte que no se coteja con lo que pericialmente se Está va a mal. evidenciar, el juez se va a tener que remitir a que algo está mal y se va a ir para abajo los elementos de convicción con los que tuvo en la detención. Entonces, este tipo de detalles, de sutilezas, son los que se dan en la formación policial para que no se cometan estos errores. Ahora, con policías de express de 5 meses o con procedimientos que ha tenido una serie de carencias, le escuchaba el director de educación de la policía que decía, como no son policías, y es cierto, los miembros, los servidores policiales en formación no son policías, son Están en civiles en formación. formación, que es un gravísimo error del COESCOP. Ese concepto nos llevaría a que quienes deberían hacer los procesos de formación no debería ser ni siquiera la policía. Nosotros deberíamos tener un proceso de formación previa en institutos o en universidades como una carrera policial y optar por ser miembro de la Policía Nacional después de pasar pruebas de selección, y ya no con llegar a un sitio donde se otorgue el conocimiento, porque ese es el sentido que tiene ahora. La Policía Nacional tiene una escuela de formación y contrata a diferentes universidades a lo largo de la historia para que se dé la formación y la capacitación técnica. Y la formación propia de la institución policial, la formación del uso de las armas y condiciones propias de la función, ¿sí? También son parte de este penso. Cambiar el concepto, cambiar la línea de formación, creo que ya es un tema que tiene que ser analizado y revisado. No podemos volver a tener nunca en el país un policía express, o sea, un policía que en Que hay sí, policiado express, guías penitenciarios de express y todo de express. exactamente, y eso, este tipo de improvisación lo que nos genera es lo que estamos viviendo. Cuando nosotros tenemos en la calle personas que no tienen el conocimiento mínimo indispensable y que después de que están formando parte de las filas policiales, recién empiezan a adquirir ese conocimiento, tenemos problemas serios. Y las inconductas o problemáticas que se dan a lo largo de los primeros años de vida dentro de la institución policial son consecuencia de malos procesos de formación. De igual manera, como le escuchaba a la panelista que intervino anteriormente, yo concuerdo plenamente con ella en cuanto a que la educación es el eje fundamental del cambio de actitud de una sociedad. Si nosotros tenemos una sociedad que se ha criado bajo 10 años de una visión en la que el Estado tiene que dar todo, es evidente que los próximos 10 años seguirán exigiendo lo que se conoce de lo que en la forma que se formaron. Si nosotros tenemos personas que este momento no han tenido una formación académica que sea diferente, que sea altamente especializada, o que tengamos la visión de que la única forma de salir adelante es llegar a una universidad, cuando hay carreras intermedias que pueden ser muchísimo más productivas y eficientes y no tener profesionales cumpliendo funciones de carreras intermedias. Entonces, la problemática de la seguridad en sí no es una visión puntual de quién nos cuida o de quién porta un arma, sino es una problemática mucho más amplia. Y volviendo al tema carcelario, efectivamente, esta falta de visión a lo largo del tiempo nos ha pasado una grave factura al país, porque no es un tema del interior de las cárceles. Como digo, lo que pasa dentro de las cárceles se replica en las ciudades y hemos llegado a tener
todo lo que hoy existe en inseguridad, en convertirse en uno de los países más violentos de la región. 2.300, 2.400 puntos en el factor de riesgo país que tenemos en este momento nos pone en segundo lugar después de Venezuela como el país más peligroso de Y pegando Sudamérica. todos, Argentina, bueno, un montón de países. Y ahí es donde nos preocupamos, le decimos, no es un tema que puede decirse simplemente, eso pasa ya, está aislado, es una guerra entre delincuentes, no, nos afecta a todos, todos los días. Cada vez que uno de nosotros sale a la calle, está asustado porque mientras esté en un restaurante piensa que alguien le va a entrar a robar y que no va a haber respuesta ante eso. Entonces, Es que uno la, ya no piensa si es que me van a asaltar o no, sino cuándo, dada la exacto. situación. Ese problema hace que no tengamos un impulso al turismo, no tengamos inversión, no tenemos seguridad jurídica. El Ecuador es un país cargado de leyes. Todo el mundo quiere poner una nueva ley, una nueva reforma legal. Yo creo que quienes estamos en la práctica del ejercicio de las leyes, ¿sí? Donde tenemos que aplicar leyes, tenemos que estarnos actualizando permanentemente porque hay reformas permanentes, valga la redundancia. Entonces, nosotros vemos que evidentemente es un país que no necesita más leyes, sino que las leyes se cumplan y que sean más eficientes. Es un país donde nos hemos cansado de reclamar derechos o de exigir derechos cuando los más elementales tampoco se cumplen. Cuando se dice que va a haber una oferta de inversión en seguridad de 1.200 millones y se invierten 20, cuando se van a comprar armas y municiones para los uniformados, les toma 3 años para hacerlo, y dentro de este proceso cargado de vicios y errores que realmente preocupan. Veía una noticia donde se hablaba de que las municiones que llegaron ya tienen problemas, que tendrán Wow. que ser absolutamente verificadas, origen, despacho, fechas de producción, fechas de embarque, condiciones, características técnicas y sobre todo efectividad, es decir, que se puedan pasar pruebas de cronógrafo, estas municiones, para que sean entregadas a los policías. Son elementos que determinan la vida o la muerte de una persona, de un servidor policial. Entonces, no puede haber el más mínimo rango de duda sobre lo que está sucediendo, sino cómo exigimos lo que todos los días reclamamos, que es más seguridad. Qué complejo, amigos. 8:04 conversamos con Hugo Espín, especialista en Derecho Penal y Seguridad, y hablamos específicamente de la situación de las cárceles, de todos estos objetos inverosímiles que se han hallado, pero también de la complicidad, ¿no? De autoridades, de guías penitenciarios, del mismo director de la penitenciaría, en donde, bueno, se encontraron cosas dudosas que hacen pensar, bueno, cómo se está controlando la seguridad. Ahora, Hugo, y para ir concluyendo esta entrevista, ¿qué es lo que hace falta? ¿Una mano dura, una política estilo Bukele, construir nuevas cárceles con más tecnología? ¿Qué hace falta para terminar esto? Bueno, en principio, lo primero que hay que hacer es romper esta posibilidad de diálogo entre los privados de la libertad. Esa paz mafiosa que Sí, muchos hablan. no puede existir esto. Lo primero que tiene que existir es una política pública de seguridad donde claramente se estructure cuál es la función de un centro de rehabilitación social, donde se estructure claramente cuál es la función de los cercos internos y externos, cuando se estructure claramente cuál es la función de los guías y de los servidores que están al interior, que forman parte del SNAI, para generar líneas de apoyo, para que exista rehabilitación en el Ecuador. Mientras no tengamos una línea, son bodegas y estas bodegas conllevan problemas. Y no tenemos esto, y yo creo que hasta el momento no existe una visión clara de la problemática. Seguimos planteando una réplica de un modelo que es bastante cuestionado, que es el modelo Bukele, donde efectivamente sí, se conculcan derechos todos los días para quienes conculcaron derechos, que en principio tiene mucha lógica, pero en la práctica también puede haber mucho abuso y también puede haber una situación grave que pone en riesgo a que cualquier ciudadano que caiga detenido entre un régimen que no lo va a sacar de ninguna manera, sino que lo va a destruir totalmente y que cuando salga nuevamente a la sociedad, esas personas van a ser un nuevo problema social. Entonces tiene que haber un cambio de visión, entender que hay países como Suecia, Noruega, como países latinoamericanos, como Uruguay, Paraguay, que han tenido políticas menos agresivas, pero tal vez más efectivas. Entonces hay que entender que el Ecuador es un país multidiverso, bastante conflictivo, muy difícil de gobernar, extremadamente complejo para llegar a acuerdos con los actores políticos. Entonces, entender que todo esto es necesario, y por eso hablaba yo en algún momento, cuando se hable de seguridad, formar una gran mesa que estructure responsabilidades directas entre las diferentes autoridades. No se puede dejar toda la carga
de la responsabilidad en Policía y Fuerzas Armadas, que lo han hecho, pero vemos que estos cercos externos en tiempos de emergencia no han servido. Pero cuando existe la decisión y existe la política pública de realizar intervenciones, de realizar acciones de control directas, funciona. Las pruebas están ahí en el día a día.